Vamos a compartir esta reflexión en torno a la Eucaristía en la vida de los laicos. La vez anterior habíamos reflexionado un poco en torno a la liturgia en la vida de los laicos, la importancia de la liturgia en los laicos, en la vida de la Iglesia. Y hoy pues vamos a reflexionar en torno a la Eucaristía, que es uno de los sacramentos que pues más especial trato, digámoslo así, o con más cariño se trata en la liturgia. No significa que los demás sacramentos no sean importantes, sino que este sacramento pues es como el que más nos acerca al Señor, en el sentido de que es en este sacramento donde Cristo se hace presente de verdad con su cuerpo y con su sangre. Quisiera comenzar esta charla citando un canon del Código de Derecho Canónico que dice de la Eucaristía lo siguiente: el sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Esto es tomado del canon 897 del Código de Derecho Canónico. Entonces aquí hay una definición muy completa, muy amplia. En estos pocos renglones encontramos un contenido muy rico en torno a la Eucaristía. De aquí podríamos sacar de cada frase de estas pues muchas reflexiones en torno a la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1324, también nos habla de la Eucaristía y dice lo siguiente. Dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Bueno, aquí está retomando una cita de la Lumen Gentium en el número 11, porque esta frase concretamente, fuente y culmen de toda la vida cristiana, es de la Lumen Gentium allá en el número 11. Continúa el Catecismo diciendo: los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Miren que tanto el Código de Derecho Canónico como el Catecismo de la Iglesia, y también pues lo va a hacer la Lumen Gentium y la Sacrosanctum Concilium, van a insistir bastante en que, en primer lugar, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Es decir, si nosotros queremos vivir realmente como hijos de Dios, como cristianos, debemos beber siempre de esa fuente inagotable que es la Eucaristía. Pero también nos dice que todos los ministerios eclesiales, todos los ministerios que hay en la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, grupos de la parroquia, fraternidades, todo el apostolado que hay con los ancianos, con los pobres, toda clase de apostolado, de ministerio que hay en la Iglesia, debe fortalecerse y debe estar cimentada en la Eucaristía. Sin la Eucaristía, ninguna de esas cosas, ninguno de esos ministerios tendría importancia o tendría tampoco la efectividad que debería tener. Para hablar de la Sagrada Eucaristía podríamos pasar mucho tiempo y se podría abordar desde diversos aspectos. Hoy quisiera que nos acercáramos un poco más a este sacramento desde un texto bíblico. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la Eucaristía, pero quisiera retomar un poco el texto de los discípulos de Emaús, allá al final del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en los versículos del 13 al 35,
ahí encontramos esta narración que ya debe ser muy conocida por todos nosotros, ¿no? Este relato de los discípulos de Emaús. Quiero retomar este texto, no lo voy a leer pues por tiempo, pero ustedes ya conocen este texto donde dos discípulos salen de Jerusalén, van tristes, ¿no? El domingo, van tristes por la mañana, por la tarde ya van muy tristes porque hace 3 días que murió Jesús y no ha pasado nada. Y ellos pensaban que Él era realmente un gran profeta. Se acerca un desconocido que camina con ellos. En ese recorrer, pues ellos no se dan cuenta que es Jesús el que está caminando a su lado. Jesús les explica las Escrituras todo lo que se refería al Mesías. Ya al anochecer, cuando ellos llegan al lugar donde iban a ir, Jesús hace ademán de que va a seguir de largo y ellos le piden que se quede con él, que se quede con ellos. Y entonces le piden a Jesús que bendiga la mesa, que bendiga la comida, el compartir, y Jesús hace allí algo que a ellos les llama la atención. Toma el pan, lo bendice, da gracias, lo bendice, lo parte y se lo da a ellos, y dice el texto que en ese momento reconocieron a Jesús y Jesús desapareció de su vista. Ese es más o menos así como el texto de Emaús. Entonces, allí se resalta especialmente uno de los primeros nombres que los apóstoles le dieron a la Eucaristía. En este texto recordamos uno de los primeros nombres, que es fracción del pan. La Eucaristía, que también llamamos la Santa Misa, uno de los primeros nombres que recibió fue la fracción del pan. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1329, nos dice lo siguiente: fracción del pan. ¿Por qué se llama fracción del pan? Porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. Recordemos que hay unos milagros anteriores de la multiplicación de los panes y de los peces, donde Jesús también hace este mismo signo. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de la resurrección, que es el texto que estamos hablando ahora, el de los discípulos de Emaús. Y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas, ¿no? Los primeros cristianos, cuando iban a celebrar la Eucaristía, la llamaban fracción del pan. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Eso es lo que nos debe recordar a nosotros la fracción del pan, entrar en comunión con Cristo. Lucas en el capítulo 24 nos presenta este relato de los discípulos de Emaús. Allí, después de un camino triste y sin esperanza, 2 de sus discípulos caminan con un desconocido que les habla del Mesías, teniendo en cuenta la Sagrada Escritura. Al final del camino, ellos lo invitan a compartir la mesa. Le piden al desconocido que bendiga la mesa. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Esto está en los versículos 30 y 31 del capítulo 24. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Es lo que le dicen ellos a este desconocido cuando llegan al lugar de su destino. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección, los 2 discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente el Maestro, su Maestro, el que había muerto en la cruz, pero que ahora estaba vivo, que había resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras Él les hablaba explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos, dice el texto. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su deseo al deseo de la plena luz.
quédate con nosotros, le suplicaron, y él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecía, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Cuando Jesús parte el pan, desaparece, y ellos ahora lo van a reconocer allí. En este relato de San Lucas encontramos las dos partes en las que se divide la Sagrada Eucaristía. Recordemos que la Sagrada Eucaristía se divide en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En primer lugar tenemos la liturgia de la palabra. Claramente encontramos aquí la situación triste de los discípulos, que están decepcionados de Jesús porque creían que era un gran profeta y ahora ya van 3 días y nada ha pasado. Entonces, la liturgia de la palabra de la Eucaristía la encontramos en este relato de Emaús, a lo largo del trayecto, de ese camino donde ellos van avanzando con aquel desconocido. Cuando llegamos a la Eucaristía podemos llegar con esa pesadumbre de nuestra vida, como la que tenían estos discípulos. Los afanes de la vida, los problemas y las dificultades que se nos presentan pueden hacer de nuestra vida un camino difícil. Muchas veces así llegamos a la Eucaristía. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Es lo que experimentaron estos dos discípulos que se alejaban de Jerusalén. Jesús se acerca a ellos. Jesús, que es la palabra encarnada, es la misma palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios se acerca a estos discípulos y habla con ellos. Recordemos lo que nos dice San Juan en el capítulo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí encontramos en este primer capítulo, los primeros 14 versículos del capítulo 1 de San Juan, aquí encontramos cómo esa palabra de Dios, esa palabra por la que todo fue creado, esa palabra que se fue revelando a lo largo de toda la historia de salvación, esa palabra se encarnó, tomó carne, se hizo como uno de nosotros y ahora está caminando con estos discípulos que van a Emaús. Esa palabra les hablaba. Comenzó pues, dice San Agustín, voy a leerles aquí un pequeño párrafo de un sermón de San Agustín. Tiene Agustín como unos 3 o 4 sermones que hablan de este texto de Emaús. Dice San Agustín en el sermón 236: comenzó pues a exponerle las Escrituras para que reconociesen a Jesús, a Cristo, precisamente allí donde lo habían abandonado. Porque lo vieron muerto, perdieron la esperanza en él, ¿no? Lo vieron muerto, perdieron la esperanza en él. Les abrió las Escrituras para que advirtiesen que si no hubiese muerto, no hubiera podido ser el Cristo. Con textos de Moisés, del resto de las Escrituras, de los profetas, les mostró lo que les había dicho: convenía que Cristo muriera y entrase en su gloria. Lo escuchaban, se llenaban de gozo y suspiraban, y según confesión propia, ardían, pero no reconocían la luz que estaba presente. Miren qué bonito lo que nos dice aquí San Agustín de este pasaje. Y esto es lo que nosotros deberíamos experimentar en la liturgia de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos esas lecturas allá en la Eucaristía, sentir esto, escucharlo, llenarnos de gozo, suspirar, que arda nuestro corazón con esa alegría de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos nosotros experimentar en la liturgia de la palabra. Por eso, qué importante, y aquí un pequeño paréntesis,
Qué importante que cuando vayamos a la Eucaristía, cuando se esté proclamando la palabra de Dios, que no tengamos allá los libritos esos libritos donde vienen las lecturas, y nos pongamos a leer la misma lectura al mismo tiempo que se está leyendo allá. No. Si vamos a la Eucaristía es a escuchar lo que se nos dice. No tenemos por qué estar leyendo aquí a ver si la señora se equivocó o a ver si dijo lo que no era. No. Hay que escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que estar atentos. Por eso la persona está sentada, porque esa posición de estar sentado es la posición del discípulo que escucha a su maestro. Qué importante que, sí, está bien estos libritos, pues si los quieren llevar, llévenlos, pero guárdenlos y solamente sáquenlos después de que termine la misa. No se pongan ustedes a leer los textos de la Santa Misa cuando se está en la Santa Misa, cuando estamos allí. Hay que escuchar la palabra, hay que escuchar la palabra. La palabra de Dios es fundamental en todas las celebraciones litúrgicas y no podía ser la excepción en la Eucaristía. En todos los sacramentos está presente la palabra de Dios. En ella la Iglesia ha querido presentar de manera ordenada los tesoros más grandes de la Sagrada Escritura a lo largo del año litúrgico. Todo el año litúrgico gira alrededor del mismo Cristo, del misterio de nuestra salvación. Y las lecturas de la liturgia de la palabra recorren el camino de la historia de la salvación para presentarnos cómo se realiza en nosotros esa salvación. Además, cada vez que la palabra de Dios es proclamada, debemos estar atentos y pedir al Espíritu Santo para que podamos comprenderla y asimilarla. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. La palabra de Dios adquiere nuevas interpretaciones y es eficaz cada vez que es proclamada en el ámbito litúrgico. Cristo mismo nos da ejemplo acerca de la interpretación de la palabra de Dios. Cuando al terminar de leer un texto del profeta Isaías allá en la sinagoga, dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. El hoy del acontecimiento personal. Qué importante que nosotros no escuchemos la palabra de Dios como el que escucha una noticia que ya pasó y no va a volver a pasar. La palabra de Dios es siempre actual, es siempre eficaz, y eso se logra en la liturgia, en el contexto litúrgico, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios debemos actualizarla a nuestra vida actual, valga la redundancia, ¿no? Esa actualización la hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante que escuchemos con mucha atención y con fe la proclamación de las lecturas. Igualmente, quienes proclaman las lecturas deben hacerlo con fe y devoción. Los que van a leer allá en el ambón la palabra de Dios deben hacerlo con fe y devoción, con respeto y admiración, con buena pronunciación, con claridad, con un ritmo adecuado. No hay que leer para usted solo, usted está leyendo para los demás. Y hay que leer bien. Por eso que es importante proclamar esto, repasar antes las lecturas, porque a veces aparecen nombres o palabras extrañas. Entonces hay que preparar bien para leer con un buen sentido esa palabra de Dios, para que realmente llegue allá al corazón de los demás. Qué importante conocer lo grandiosa que es la palabra de Dios. Voy a leerles aquí el número 4 de un documento que se llama La ordenación de la lectura de la misa. Dice lo siguiente: en la celebración litúrgica la palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera, ni repercute siempre con la misma eficacia en los corazones de los que la escuchan. Es decir, en todos los corazones no tiene la misma eficacia. Pero siempre Cristo está presente en su palabra. ¿Por qué no, aunque Cristo esté presente siempre en la palabra que se proclama en la liturgia, por qué no siempre es igual de eficaz en los corazones, en quienes la escuchan? Porque depende del corazón que la escucha.
No es como cuando usted le dice a un niño no haga eso y es lo primero que hace, y a otro le dice no haga eso y no lo hace. Entonces es lo mismo. Escuchamos la palabra de Dios, pero cada uno la escucha de una manera y cada uno se compromete más o menos con la palabra. Cristo está presente en su palabra y realizando el misterio de salvación santifica a los hombres y tributa al Padre el culto perfecto. Más aún, la economía de la salvación que la palabra de Dios no cesa de recordar y de prolongar, alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica, de modo que la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Así la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor ineficiente en su eficacia para con los hombres. Qué importante que le demos ese puesto de honor a la palabra de Dios. Recordemos que no podemos comprender la palabra de Dios por sí solos, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda del mismo Dios. Es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento para que comprendamos la palabra proclamada. La actuación del Espíritu no solo precede, acompaña y sigue a toda la acción litúrgica, sino que también va recordando. Recordemos que Jesús dice, les voy a enviar el Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Les va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios se leen para toda la asamblea de los fieles y consolidando la unidad de todos, fomenta asimismo la diversidad de carismas y da realce a la multiplicidad de actuaciones. En la liturgia de la palabra se proclaman lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque como afirma nuestro Padre San Agustín, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo. Vuelvo y repito esta idea. En el Antiguo Testamento está latente el Nuevo. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento ya se prefigura la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso lo que en el Antiguo Testamento se dice de una manera, a veces con figuras no muy claras muchas veces, ya está prefigurando, está anticipando el Nuevo Testamento. Y, dice Agustín, y en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo. Es decir, en el Nuevo Testamento también se hace presente o se ve cómo se hace realidad el Antiguo Testamento. Lo que se prometió en los profetas, en los salmos, en el Antiguo Testamento, ahora se hace realidad en el Nuevo. Nosotros como cristianos debemos leer y escuchar toda la Biblia desde Cristo. Debemos leer la palabra de Dios desde Cristo. Cristo es el centro de la palabra. Por eso es importante comprender el gran valor de la celebración litúrgica, pues la liturgia hace presente a Cristo, al igual que la palabra de Dios proclamada en la asamblea litúrgica. San Jerónimo decía lo siguiente: si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, el que desconoce las Escrituras desconoce la fuerza y la sabiduría de Dios, ya que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿No? Eso lo decía San Jerónimo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios y la palabra es sabiduría de Dios. Por eso cuando escuchamos la palabra debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Qué importante reconocer esa verdad. Cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta que es audición y adoración, en espíritu y en verdad, como dice San Juan. El Espíritu Santo, en efecto, es quien da eficacia a esta respuesta, para que se traduzca en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica, según aquella frase de la Escritura, lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1: al llevar a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla. Lleven a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla.
Qué importante que nosotros podamos tener eso en cuenta. No es simplemente con ir a escuchar la palabra de Dios y ya, ¿no? Sale uno de la misa y ni se acuerda de qué trataban las lecturas, ¿no? Después de proclamadas las lecturas viene la homilía. Esta debe partir de los textos leídos y debe buscar desvelar lo que nos enseña. Pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de la redención y de la salvación y le ofrece alimento espiritual. En fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Entonces, la homilía que debe expresar el contenido de las lecturas proclamadas es también una manera por medio de la cual Dios nos habla. Por eso hay que también escuchar atentamente la homilía. Es verdad que a veces hay homilías sosas, ¿no? Pero aún en medio de esa pesadez de pronto de algunas homilías, en algún momento, alguna frase aunque sea, nos viene de Dios. Al menos algún mensaje de esos nos puede llegar a nosotros al corazón, porque el Espíritu habla allí, pero hay que tener el corazón abierto, la mente dispuesta a dejarnos iluminar por el Espíritu de Dios. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe y nutrido por ella expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. Eso lo encontramos en la instrucción general del misal romano 55. Bien, es importante que en ella sea proclamada y explicada con dignidad y eficacia la palabra de Dios, que la homilía explique realmente, eficazmente la palabra de Dios. Verdaderamente escuchamos la palabra de Dios cuando ella empieza a formar parte de nuestras costumbres, cuando empieza a formar parte de nuestra vida. Así como la palabra se encarnó tomando nuestra condición humana, así también nosotros debemos encarnar la palabra de Dios, es decir, que ella forme parte de nuestra vida, que esa palabra se vea en la cotidianidad del día a día, en el trabajo, en los paseos, en el descanso, en los diferentes oficios que nosotros desempeñamos en nuestra cotidianidad, así sea barriendo la casa, cocinando los alimentos, preparándolos, en cualquier situación que nosotros estemos haciendo, pues debemos testimoniar que esa palabra de Dios está en nosotros de verdad. Cada vez que hacemos eso, la iglesia se va edificando, se va fortaleciendo, va creciendo. Pues al descubrir y reconocer todas las maravillas que Dios ha realizado a través de toda la historia de la salvación, podemos darnos cuenta de todo el misterio de salvación, de cómo Dios nos ha buscado y acompañado a través de nuestra propia historia. Esa es la liturgia de la palabra. Y eso era lo que Jesús le estaba explicando a sus discípulos, aquellos que iban a Emaús, que iban tristes. Jesús les explica cómo a lo largo de toda la historia, de toda la revelación, Dios ha buscado al hombre, ha acompañado al ser humano. Esa palabra, no olvidemos, debemos leerla en el hoy de nuestra historia, en el hoy de nuestra vida, que se actualiza en la celebración litúrgica. Por eso, siempre que la iglesia, congregada por el Espíritu Santo, en la celebración litúrgica, anuncia y proclama la palabra de Dios, se reconoce a sí misma como el nuevo pueblo en el que la alianza sancionada antiguamente llega ahora a su plenitud y total cumplimiento, lo que decía San Agustín, ¿no? Ahora se hace patente, es decir, ahora se hace realidad lo que en el Antiguo Testamento era latente, es decir, estaba de alguna manera pues prefigurado, ¿no? Anticipado. Todos los cristianos que lo somos por el bautismo y la confirmación en el Espíritu Santo, pregoneros de la palabra de Dios, habiendo recibido la gracia de la escucha de la palabra, debemos anunciar esa palabra de Dios en la iglesia y en el mundo, por lo menos con el testimonio de la vida. No es que nos paremos en una plaza a gritar la palabra de Dios, no,
La primera manera de testimoniar esa palabra, de anunciar esa palabra de Dios, es con el testimonio de nuestra propia vida. La palabra de Dios y la Eucaristía han sido muy importantes en la vida de la Iglesia desde sus inicios. Por eso la misma Iglesia ha reconocido que ambas se han convertido para el cristiano en fuente de alimento espiritual. Tanto así que a la palabra de Dios proclamada en la Eucaristía se le ha denominado también mesa, porque también ella es alimento, al igual que se dice de la misma Eucaristía. La Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el número 21 dice lo siguiente: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo de Cristo. Mire, ha venerado siempre la Sagrada Escritura igual que el cuerpo de Cristo, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. ¿Ve? Entonces habla de la mesa de la palabra y de la mesa del cuerpo de Cristo, ¿no? Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de la fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hace resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Entonces, se habla de la palabra de Dios también como una mesa, porque ella es alimento, es un alimento para el alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. La palabra de Dios nos da vida espiritual, nos fortalece espiritualmente. Por eso también la Iglesia le da un puesto especial a la palabra de Dios, porque ella es alimento que nos fortalece. Entonces, podríamos seguir diciendo muchas otras cosas, de hecho hay mucho que decir en torno a la liturgia de la palabra, pero esta es la primera parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Y, como les decía, la encontramos presente en este texto de San Lucas, que podríamos decir que es como una catequesis sobre la Santa Misa. Encontramos en esta primera parte, cuando los discípulos van caminando, ¿no? Van caminando, encontramos esa liturgia de la palabra. Ellos van tristes, van angustiados, igual que nosotros muchas veces, con los afanes de nuestra vida. Cristo se acerca, les habla, les explica la palabra de Dios, les explica la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde Él. Es decir, diciendo cómo ese Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, cómo eso se cumplió en Cristo. Lo que yo les decía ahora, hay que leer el Antiguo Testamento desde Cristo, no desde otra cosa. Es Cristo el que está presente en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Después pasamos a la segunda parte. La segunda parte de la Eucaristía la encontramos también en este mismo relato de los discípulos de Emaús, cuando ellos, al llegar a su destino y el desconocido que iba con ellos hace ademán de seguir de largo, lo invitaron a entrar y a cenar con ellos. Dice San Lucas 24, 28, 29, dice lo siguiente: al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y le piden que bendiga los alimentos, ¿no? Dice San Lucas. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan. Ojo con estas palabras, con estos verbos, con estos gestos, porque estos son gestos eucarísticos, ¿no? Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Estos son gestos de la última cena, ¿no? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Es lo mismo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Tomamos el pan, presentación de ofrendas, lo bendecimos, toda la consagración y la plegaria eucarística, lo partimos en el momento de la fracción del pan, cuando cantamos el Cordero de Dios, y lo vamos dando a la comunidad. Es el momento de la comunión. Entonces miren cómo la liturgia eucarística nos presenta estos mismos gestos de Jesús. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Lucas 24, 30, 31. Voy a leerles aquí otro pasaje de San Agustín, Sermón 236, 3. Dice:
¡Qué misterio, hermanos míos! Entra en casa de ellos, se convierte en su huésped, y el que no había sido reconocido en todo el camino, lo es en la fracción del pan. Aprended a acoger a los huéspedes, pues en ellos se reconoce a Cristo. Demos de comer en esta tierra a Cristo hambriento, démosle de beber cuando tenga sed, vistámosle si está desnudo, acojámosle si es peregrino, visitémosle si está enfermo. Son necesidades del viaje. Así hemos de vivir en esta peregrinación donde Cristo está necesitado. Personalmente está lleno, pero tiene necesidad en los suyos. Quien está lleno personalmente, pero necesitado en los suyos, conduce. Miren qué bonito lo que dice San Agustín, ¿no? Se convierte en huésped, se deja invitar, entra a cenar con ellos y allí se revela. Nos dice el Papa San Juan Pablo II lo siguiente: es significativo que los dos discípulos de Emaús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, la liturgia de la palabra, ¿no?, lo que habían escuchado de Él, lo reconocieran mientras estaban a la mesa con el gesto sencillo de la fracción del pan, partir el pan. Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan, es decir, una vez que nosotros dejamos que esa palabra de Dios nos ilumine, nosotros empezamos a comprender los signos que se hacen presente en la Eucaristía, lo que hablábamos la vez pasada de un analfabetismo simbólico, ¿no?, cuando no se comprenden los signos que se hacen en la Santa Misa y en la liturgia. Bueno, pues aquí hoy nos está diciendo el Papa también que cuando nosotros nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, empezamos a comprender los signos. La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del creyente. Esto está tomado de un documento muy bonito del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía, Mane Nobiscum Domine 24. En la Eucaristía, cuando el sacerdote toma la hostia consagrada, ¿no?, y la parte, cuando el sacerdote toma la hostia y la parte, rememora nuevamente este pasaje del Evangelio de San Lucas, cuando afirma de los discípulos de Emaús, lo reconocieron al partir el pan. Qué triste que a veces en la Eucaristía, por ejemplo, cuando el sacerdote está partiendo la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, nadie se fija, ¿no? Cada uno está ya echándole chistes al otro, saludando al otro, tocándole el hombro al otro, dándole abrazos al otro, abrazos y besos y demás, y no se fijan en ese signo tan bonito de la fracción del pan. Lo reconocieron al partir el pan. ¿Y por qué precisamente en ese momento es que lo reconocen? Voy a leerles aquí otro texto de San Agustín, otro sermón diferente, 234, dice San Agustín. ¿Y por qué precisamente en ese momento es que lo reconocen? Porque Jesús hace los mismos gestos que hizo en la última cena cuando estaba ya para pasar de este mundo al Padre, ¿no? Dice San Agustín: recordad, amadísimos, cómo Jesús el Señor quiso que lo reconocieran en la fracción del pan aquellos que tenían los ojos enturbiados, que les impedían reconocerlo. Los fieles saben lo que estoy diciendo, conocen a Cristo en la fracción del pan. No cualquier pan se convierte en el cuerpo de Cristo, sino el que recibe la bendición de Cristo. Allí lo reconocieron ellos, se llenaron de gozo y marcharon al encuentro de los otros. Los encontraron conociendo ya la noticia, les narraron lo que habían visto y entró a formar parte del Evangelio. ¿Por qué lo reconocen ellos al partir el pan? Porque eso les recordó la última cena. Cuando Jesús en la última cena hace ese gesto también de partir el pan, recuerda de alguna manera, es un anticipo del Gólgota, es un anticipo de la muerte de Jesús en la cruz, porque Cristo en la cruz es aquel que es ese pan partido y repartido, entregado a los demás. Por eso es importante que durante ese momento de la fracción del pan se cante el Cordero de Dios y no otro canto, ¿no? Cordero de Dios, no hay que cantar la paz esté con ustedes, no, ese canto no
La vez pasada yo les decía, el canto de paz no existe en la Santa Misa. Lo que existe es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero inmolado del Apocalipsis, el que está degollado pero de pie, es decir, que está vivo, ¿no? Así lo presenta el Apocalipsis, un Cordero degollado pero está de pie, está vivo, es Cristo resucitado. La instrucción general del misal romano nos dice lo siguiente: el gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. Entonces ahí estamos recordando que en ese cuerpo de Cristo todos estamos unidos. La fracción comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente, ni se le considere de excesiva importancia. El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. Por eso ustedes ven, bueno, los que se han fijado, que el sacerdote parte un pedacito de la hostia y la introduce en el cáliz. Eso es lo que significa, dice aquí este documento, Instrucción General del Misal Romano, dice, para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención. Eso es lo que significa, la unidad de Cristo que se hace presente, Cristo con su cuerpo y con su sangre. La súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre, bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo menos se dice en voz alta. Se puede recitar, si no hay quien cante o no se puede cantar por la voz o lo que sea, entonces se puede recitar: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado el rito. Es decir, ¿qué significa esto? Que no es que 2 veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y la tercera vez, danos la paz. No, puede ser una y una, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, depende. Es decir, cuando ya el sacerdote termina de partir la hostia y de introducir el otro pedacito en el cáliz, ahí ya se puede terminar el canto del Cordero de Dios. Entonces no hay necesidad de que, la norma no dice que sean 2 y 1, ¿no? Simplemente lo que dice es, lo que vuelvo a leer la norma como está aquí, dice, la invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado el rito. La última vez se concluye con las palabras: danos la paz, ¿no? Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Con eso se termina ese canto, ¿no? ¿Cuánto puede durar? Puede durar 1 minuto, puede durar 2, puede durar 5, dependiendo si hay muchas hostias para partir, por ejemplo, cuando hay con celebración de muchos sacerdotes, o cuando se consagran hostias grandes, etcétera. Si es una hostia solamente, si es corto, si es breve el momento, el instante, no hay necesidad de alargar el canto. Bien, estamos llamados también nosotros a vivir la admiración de contemplar a Cristo que camina con nosotros y come con nosotros. Jesús nos acompaña a cada momento. Nos dice finalmente San Lucas que Jesús desapareció de su vista cuando lo reconocieron. Y aquí quiero citar una vez más a San Agustín en otro sermón, 235. Dice San Agustín: el Señor fue reconocido por aquellos discípulos y desde ese momento ya no se dejó ver en ningún lado. Se alejó de ellos corporalmente a la vez que lo tenían consigo mediante la fe. He aquí el motivo por el que nuestro Señor se ausentó de toda la iglesia y subió al cielo, para edificar la fe. Si no conoces más que lo que ves, ¿dónde está la fe? Si en cambio crees hasta lo que no ves, cuando lo veas te llenarás de gozo. Se edifica la fe, porque después se recompensará con la visión. Llegará lo que no vemos.
Ya no es necesario verlo con los ojos corporales. Ahora podemos verlo con los ojos de la fe, pero no basta con verlo y alegrarnos de su encuentro. Debemos aprender también algo más que nos enseña este texto de los discípulos de Emaús. Ellos se devolvieron a Jerusalén y llenos de alegría contaron a los demás lo que les había pasado y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Para nosotros esto quiere decir que debemos ser misioneros. Debemos anunciar a los demás la alegría del encuentro con Jesús. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios 11:26: cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. El apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misionero del acontecimiento actualizado en el rito. La despedida al finalizar la misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la admiración cristiana de la sociedad. Quisiera terminar con esta reflexión del Papa San Juan Pablo II. Dice el Papa: la Eucaristía no solo proporciona la fuerza interior para dicha misión, sino también en cierto sentido su proyecto. En efecto, la Eucaristía es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano y por su testimonio tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura. Para lograrlo, es necesario que cada fiel asimile en la meditación personal y comunitaria los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que inspira y los propósitos de vida que suscita. Entonces miren cómo aquí el Papa nos dice esto tan importante. La Eucaristía se convierte para nosotros en algo que le da sentido a nuestra vida y también se convierte en proyecto para nuestra vida. Qué bueno que nosotros, cada vez que celebremos la Eucaristía, nos comprometamos con Cristo a ser verdaderamente sus discípulos, a ser sus testigos ante el mundo. Bueno, muchas gracias.